va a haber un milagro eucarístico, milagro en donde la gente mirando a Garabandal va a ver el cielo, va a ver lo que es la vida eterna. La gente quedará preparada para lo que pueda venir después, que es la auténtica pasión y muerte de la Iglesia. Hola Emilio, siguiendo con la conversación del otro día y siguiendo también con la lista de San Malaquías, sí. Tenemos la sensación de estar muy cerca del llamado fin de los tiempos. Sin duda. Este tiempo correspondería un poco al lema que ya San Malaquías expresó como el de la gloria de la gloria del olivo, de gloria oliva. Sí. Bueno, el olivo es clásicamente es Israel y el aceuche, el olivo silvestre, somos nosotros. Es un poco el símbolo más general y más universal es ese. Entonces, pues bueno, luego se ha asociado a la hora de interpretar, pues se ha dicho, bueno, ¿por qué se atribuye, qué razones hay para que a Benedicto se le asigne ese lema? Y entonces pues han empezado a hacer, digamos, hipótesis sobre que Benedicto estaba muy relacionado con ese mundo. Entonces, a mi modo de ver, de la gloria del olivo sería de la gloria de la Iglesia. Uno se pone a pensar, bueno, de la gloria del olivo. Estás diciendo de la gloria de la Iglesia, ahora mismo. Y se queda uno así. Pues, parece una paradoja. Dice, pero sí, parece que estamos por otras profecías y por otras indicaciones, parece que estaríamos en el punto más bajo de la Iglesia. En el eclipse. En el eclipse, has dicho bien, Mateo. El eclipse, y la palabra eclipse es utilizada efectivamente en las apariciones de la Salet, que es casi la primera que habla en ese tono tan tremendo. Entonces hablamos de un eclipse de la Iglesia. ¿Y cómo explicas tú ese contraste? Pues quizá porque hay seguramente como un contraste entre lo que es la verdadera Iglesia y lo que es otra cosa. De hecho, esto no debe cogerle a nadie de sorpresa, porque en el catecismo de la Iglesia Católica se habla de que antes del fin del mundo habrá una impostura. Emplea esa palabra. ¿Qué es una impostura? Pues una falsificación, pues algo que no casa con lo habitual, pues algo que desfigura, pues todo esto. Primero tenemos que pasar por lo que es la experiencia del aviso, del que habla la Virgen. Dice que el aviso no es solamente para los cristianos católicos, sino para todo el mundo. Es un momento en que la gente se ve a sí misma delante de Dios, ve sus dificultades, ve la distancia que nos separa de Dios y se ve obligada a tomar una determinación. Puede ocurrir una paradoja, puede ocurrir en ese aviso, sí. Tú estás hablando de vernos delante de Dios, la distancia que nos separa de Dios. Sí. Puede ser que algunos cristianos vean que están más alejados de Dios de lo que piensan y que gente alejada de Dios aparentemente... Totalmente. Claro, si eso es el último extremo de ahí, es como un juicio divino que a través de esa iluminación, que se llama a veces, esto del aviso, se llama también iluminación de las conciencias, pues hay una claridad en donde cada uno se ve a sí mismo y dice, pues yo tengo que optar aquí entre el bien y el mal. La opción no es especialmente difícil, porque es la opción entre Dios y todo aquello que es luciferino. Entonces, eso es lo que ocurre en el aviso, como digo, antes de que sobrevenga la otra situación, que es la del milagro. En el aviso la gente está viéndose delante de la verdadera perspectiva, está viendo la realidad de su propia vida sin tapujos y sin engaños. Y a partir de ahí lo que ocurre es
que hay un tiempo, dice también la Virgen a los videntes, un tiempo de evangelización y de conversión. Se dice, después del aviso habrá un tiempo de unos meses, de unas semanas, en donde la gente que lo ha visto claro se lo comunicará al resto de la humanidad. Entonces ese es el punto en que hay una evangelización, por eso nunca vista. Y entonces pues eso es lo previo al milagro. En el milagro lo que ocurre es que habrá que se descorrerá el velo del otro mundo y ocurrirá algo así como una transfiguración. En la transfiguración Cristo se presenta a sus discípulos tal como es, previo eso a su pasión y muerte, para que los discípulos, cuando llegue su pasión y muerte, no duden de él. Aún así pasaron por un trance tremendo, ¿no? Y muchos huyeron y no asimilaron fácilmente eso de la pasión y muerte de Cristo. Y entonces va a haber un milagro eucarístico, milagro en donde la gente mirando a Garabandal pues va a ver el cielo, va a ver lo que es la vida eterna, va a ver por un espacio de tiempo pues muy breve, pero es suficiente para quedar iluminado. Y entonces la gente quedará preparada para lo que pueda venir después, que es la auténtica pasión y muerte de la Iglesia, a manos del inicuo. Entonces se verá pues, la crisis final, ¿no? El juicio. No le podemos llamar propiamente el juicio final, porque el juicio final lo reservamos para aquello que hay inmediatamente antes del fin del mundo, pero esto será un juicio que irá, al cual continuará eso que llamamos el milenio. O sea, una existencia en la Tierra que jamás hubiera pasado por nuestra mente que pudiera ocurrir. Ahí quedará, ahí se notará la diferencia entre el bien y el mal, entre el reino de Dios y el reino del diablo.